Bienvenidos a Eco Hidalgo, un programa donde la biología y la ecología conviven con la naturaleza. Yo soy Anaí Rodríguez y te invito a que te quedes conmigo para que juntos nos adentremos en el fascinante mundo de la biología y la ecología. Aquí, la naturaleza nos habla, nos enseña y nos inspira a cuidar nuestro planeta. Hoy tendremos un programa lleno de atractivos visuales, aprendizaje y respeto por nuestro medio ambiente y naturaleza. Les comento que tenemos la participación de la médico veterinario Erika Gutiérrez, quien nos hablará del cuidado de la naturaleza y hábitos de los caballos, estos maravillosos animales quienes nos han acompañado a los humanos durante siglos en las labores del hogar, construcción, transporte, mascotas, deportes como la charrería, crickets y más. En los Ecotips te hablaremos sobre el cuidado de las energías. De esta forma aprenderemos a utilizarlas, a encontrarlas y también a aprovecharlas. Pon mucha atención a esta nota, pues aprenderemos a cuidar el medio ambiente y a reciclar desde nuestra casa. En Conociendo a la Especie te presentaremos al oso panda, este curioso, mítico y bello ejemplar asiático que se encuentra en peligro de extinción. ¿Quieres conocerlo? Vamos a comenzar con una entrevista muy interesante a la doctora Erika Gutiérrez, médico veterinario, quien nos va a platicar de la convivencia, naturaleza y comportamiento de los caballos, estos bellos y nobles animales que nos han acompañado durante muchos siglos. ¿Sabías que el caballo es un mamífero domesticado de la familia de los equinos? Es un herbívoro de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas crines. A la hembra del caballo se le llama yegua y a las crías, si son machos, potros o potrillos, y si son hembras, potras o potrancas. La cría y utilización del caballo por parte del hombre se conoce como ganadería equina o caballar, y su domesticación se remonta a 3600 años antes de Cristo en la región de Kazajistán. Vamos a conocer más de estos animales y nosotros regresamos a tu programa Eco Hidalgo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Están aquí en su casa. Lo bautizamos como Finca Los Adobes, estamos en Cuautepec, Hidalgo. Quiero que conozcan un poquito acerca de lo que ha sido mi profesión, cómo fue lo que me gustó. De hecho, desde niña me han gustado muchísimo los animales. No quiere decir que por eso yo voy a ser veterinario. O sea, realmente tengo que conocer la vida de los animales, qué es lo que sus padecimientos, cómo los puedo ayudar como veterinario. Y pues sí, estoy de acuerdo en que tenemos que ayudarlos, pero hay muchas ocasiones en que no podemos salvar al mundo, pero cuando menos los animales que estén cerca de mí y los míos, pues trato de darles la mejor vida y trato de enseñarle a las personas que si van a tener un animal, tiene que ser una tenencia responsable, sea gato, perro, caballo o pollo, lo que sea, pero que sea con amor, y si no lo quieren, pues mejor que lo regalen, lo donen o hagan algo para que la vida de ese pobre animalillo sea de la mejor. ¿Cuál ha sido el uso de estos animales a lo largo de la historia? En un inicio, los caballos generalmente se utilizaban como herramientas de trabajo, porque obviamente son animales fuertes, se podían domesticar por el hombre y se utilizaban como para carga, para transporte, tanto de transporte de insumos como para transporte de personas. Conforme fue avanzando el tiempo, pues fue evolucionando esto, y en vez de ir en caballo, pues se fueron utilizando los coches que también eran tirados por caballos. Evolucionando y evolucionando, pues todo esto, en vez de que ya solo sean herramientas de trabajo, ahora son herramientas pues prácticamente de compañía, de lujo, de deporte, y son mucho para la recreación. Actualmente también los caballos son utilizados en una labor muy muy importante, que es la equinoterapia, que ayuda a niños, los animales ayudan a esos niños con problemas, a personas que también llegan a tener otro tipo de problemas que no sean tan solo de locomoción. Dentro de la familia de los équidos tenemos el caballo, el pony, las cebras, los burros, los burdéganos. Recordemos que los burdéganos son una cruza de la mula con un caballo, de un burro con un caballo, y es lo que nos va a dar la mula. Se puede conocer como burdéganos o mulas, también se les conoce como machos. Todos estos animales que les he mencionado se pueden domesticar, menos las cebras. Las cebras son animales, obviamente son salvajes, y son animales difíciles de domesticar. Un par de ocasiones he tenido contacto con cebra y realmente el manejo para ese tipo de animales es demasiado rústico, porque son animales muy fuertes, y obviamente como son
como la naturaleza del equino es huir del humano, pero obviamente al poderse domesticar eso lo van dominando, pero una cebra difícilmente lo va a poder dominar. Las cebras totalmente son animales salvajes, son de la familia de los équidos, pero son difíciles de domesticar. Entonces realmente lo que tenemos para poder trabajar adecuadamente con los caballos son el caballo, el burro, que tenemos que tener también mucho cuidado con esos burros porque están en peligro de extinción. Habríamos de cuidarlos un poquito más. Las mulas y los burdeganos también son animales que se han podido domesticar y trabajan adecuadamente. Y pues como conclusión podría decirles que el caballo es uno de los animales más bondadosos y nobles. Realmente a mí me gusta vivir para los caballos, me gusta montar los caballos, trabajar con ellos tanto como jinete como veterinario. Y una de las satisfacciones más grandes como veterinario es ver cuando tenemos tal vez algún paciente muy grave y se salva, ¿no? Y realmente ellos lo saben, son agradecidos y pues qué más les puedo decir, ¿no? Los caballos son maravillosos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los jóvenes que se preocupan por cuidar el medio ambiente. No tires basura, recógela, no quemen los pastizales, siembren plantas y árboles, no desperdicien agua, ahórrenla. Hidalgo es un estado lleno de recursos y deben sí o sí cuidarlo. Estamos de regreso en tu programa Eco Hidalgo. Ahora te presento una cápsula sobre cómo cuidar la energía, el cuidado de los recursos y el reciclaje en casa. ¿Sabías que desde nuestros hogares podemos cuidar el medio ambiente? Vamos a ver la siguiente información. Manglares. Es un área biótica o bioma formada por árboles muy tolerantes a las sales. Los bosques conformados por manglares desarrollan un papel fundamental en los sistemas donde se encuentran, ya que son una barrera de protección ante fenómenos meteorológicos extremos, funcionando como depositario de agua, evitando así la erosión. Estos árboles son capaces de crecer interactuando con el líquido de diversas formas y movilizando bajo sus raíces gran cantidad de materia orgánica y sedimentos, debido a lo cual se constituyen como centro biológico que atrapa todo tipo de sustancias antes de que contaminen el mar, como aceites, metales pesados y compuestos utilizados en fertilizantes. En México predominan 4 especies de mangle: mangle rojo, mangle blanco, mangle negro y el mangle botoncillo. Sumideros de carbono y ambientes de muchos peces peligrosos, litorales y moluscos. Algunos beneficios al planeta son evacuatranspiradores que sirven de humedad a la atmósfera, disminuyen el cambio climático, reducen el gas de efecto invernadero, representan el 0.4% de la superficie donde hacen las veces de una incubadora de peces y camarones. Como siempre, su principal amenaza es la actividad del ser humano, utilizándolos como estanques camaroneros, cambio de uso de suelo para desarrollos turísticos y la tala inmoderada de árboles. Nos concierne a todos el cuidado de estos ecosistemas, ya que los servicios que prestan en términos económicos son muy valiosos y resulta menos costoso que invertir en plantas de tratamiento e infraestructura para hacer lo que los manglares hacen de manera natural. Para Eco Hidalgo, Orlando Betancur Castaño. Los pandas, esos osos icónicos de China, son símbolo de la conservación y la dulzura del reino animal, con su pelaje blanco y negro distintivo. Los pandas son amados en todo el mundo. Habitan en los bosques de bambú de las montañas, donde su dieta especializada los hace únicos. Acompáñenme a descubrir más sobre estos encantadores animales y los esfuerzos para proteger su hábitat natural. El panda gigante es de China central y se ha identificado como un mamífero en peligro de extinción. Actualmente se identifican alrededor de 188 osos panda viviendo en cautiverio y más de 1.600 en su hábitat natural. De tal forma, las montañas de Sichuan y el Tíbet son las regiones con mayor localización de estos osos.
La procedencia del oso panda, desde el punto de vista genético, aún no resulta muy clara. No obstante, estudios recientes han demostrado que el oso panda es precisamente un oso y que las similitudes que presenta con el panda rojo son consecuencia de compartir un entorno, por el cual debieron buscar mecanismos que los llevaron a compartir rasgos similares. Los osos panda son identificados por su pelaje blanco, medio amarillento, con manchas negras y cuerpo rechoncho. Rasgos para la supervivencia, porque le ayudan a camuflarse y asustar a los enemigos. Esto último dado por el aspecto de su cara. El panda gigante es de China central y se ha identificado como un mamífero en peligro de extinción. Las poblaciones de este animal son constantemente chequeadas en un intento de garantizar su seguridad y aumentar el número de ejemplares. Los pandas no dejan de sorprender a los científicos. 1. Porque a pesar de ser vulnerables, se han adaptado para sobrevivir hasta nuestros días. Y 2. Porque nuevos ejemplares rompen con el esquema de pelaje blanco y negro para ostentar la combinación de blanco, rojizo y marrón. Un panda gigante suele medir hasta 95 centímetros de altura y 1.5 metros de cuerpo, con la cabeza incluida. La cola mide 13 centímetros, mientras su peso suele ser de 160 kilogramos. La cara de este mamífero es uno de los rasgos que más lo diferencia del resto de los osos, y es que esta suele ser más plana y con un hocico más pequeño, a similitud de los gatos. De igual forma, sus mandíbulas resultan similares a los de los herbívoros, lo cual se relaciona con sus hábitos alimenticios. Por su parte, el pelo de los osos panda no es largo, pero sí lo suficientemente espeso, lanoso y abundante, como para protegerlo del frío. El color del pelaje es blanco, aunque a medida que el oso envejece se torna amarillento. El color negro se advierte en los ojos, las orejas, patas y nariz, al igual que en los pies, sin olvidar las franjas que envuelven a los hombros. Debido a sus adaptaciones para comer bambú, el panda presenta un hueso prolongado desde la muñeca que algunos identifican como pulgar de panda o el sexto dedo, aunque en realidad no es un dedo. Las orejas de este oso son redondas y grandes. La nariz permite que este animal tenga un sentido del olfato bien desarrollado, así como identificar a sus depredadores y semejantes. El plato fuerte del oso panda es el bambú, el cual forma espesos bosques en el hábitat natural de este animal, por lo que apenas precisa desplazarse para obtener la cantidad de alimentos que necesita. Además, el bambú ingiere raíces, huevos, bulbos, lirio, así como pequeños roedores y diminutos mamíferos. Se le considera que un panda macho puede ingerir en un día alrededor de 18 kilos de bambú. La etapa de apareamiento de los osos panda ocurre entre los meses de marzo y mayo y solo dura entre unos 5 días, por lo que ese único encuentro entre machos y hembras es fundamental para garantizar la supervivencia de las especies. El nacimiento de los pequeños panda sucede tras un embarazo de entre 100 y 160 días. Generalmente una hembra suele tener 2 cachorros, en algunas ocasiones nacen 3, pero solo suelen sobrevivir 2 de ellos. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación de agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de un lugar a otro o cambia de estado físico. Vamos a ver la siguiente cápsula de este ciclo vital para todos los seres vivos y de nuestro planeta. Esto es el ciclo del agua. El ciclo del agua. El agua es un líquido formado por hidrógeno y oxígeno, H2O, que se encuentra de forma natural en el suelo, las nubes, los glaciares, los océanos e incluso la atmósfera. En cualquiera de estos lugares se encuentra el agua en cualquiera de sus fases, sólido, líquido o gaseoso. También conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra.
En este sentido, el ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de este estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gaseoso a líquido según las condiciones ambientales. En la Tierra, el agua se encuentra distribuida en los mares, ríos, lagos en estado líquido, en los glaciares de los polos y las montañas en estado sólido y en las nubes en estado gaseoso. Etapas del ciclo del agua. Fase 1. Evaporación. El ciclo del agua comienza con la evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase. Fase 2. Condensación. La siguiente etapa del ciclo del agua es la condensación. Durante esta fase, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera gracias a la evaporación se concentra en gotas que formarán nubes y neblina. Una vez ahí, el agua pasará a su estado líquido nuevamente, lo que nos lleva al próximo paso. Fase 3. Precipitación. La precipitación es el tercer paso en el ciclo del agua. Tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. En las regiones más frías del planeta, sin embargo, el agua pasa del estado líquido al sólido, o también conocido como la solidificación, y se precipita como nieve o granizo. Posteriormente, cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. Fase 4. Infiltración. La cuarta etapa del ciclo del agua es la infiltración. Se conoce como infiltración al proceso en el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre como consecuencia de las precipitaciones penetra en el suelo. Una parte es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, mientras que la otra se incorpora a las aguas subterráneas. Fase 5. Escorrentía. La escorrentía es la etapa final del ciclo del agua. Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, lo que constituye la vuelta al inicio del ciclo. La escorrentía además es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. Importancia del ciclo del agua. El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra y para el sustento de todos los ecosistemas terrestres. Asimismo, determina la variación climática e interfiere en el nivel de los ríos, lagos, mares y océanos. Queremos agradecerte el empeño que pones para cuidar algo tan importante como lo es nuestra casa, la tierra, la naturaleza. Estamos viendo en los medios de comunicación internacionales los derretimientos de los polos, basura, huracanes, mareas altas, sismos, tifones y muchas cosas que nos pueden hacer muchísimo daño si no cuidamos lo que es nuestro hogar. Aunque es cierto que la mayor cantidad de contaminación se produce a partir de actividades humanas que tienen su origen en procesos industriales, agrícolas o debido a grandes empresas e instituciones, también es cierto que las acciones ciudadanas corrientes tienen un impacto importante en el medio ambiente. De hecho, cambiando ciertos hábitos diarios que realizamos en un espacio tan cotidiano como puede ser nuestra propia casa, conseguimos reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Si quieres conocer algunas formas de cómo ser ecológico en casa, sigue viendo esta cápsula de Ecología Verde. Uno de los aspectos más importantes en los que podemos ser más ecológicos en nuestra propia casa es haciendo uso responsable de los recursos naturales que consumimos en la vivienda. En este sentido, cabe destacar 3 recursos naturales que consume una vivienda de tipo medio: agua, luz y gas. Agua. El agua que usamos en nuestras viviendas es uno de los recursos que podemos utilizar de una forma mucho más eficiente si queremos ser más ecológicos en casa. En este sentido, es importante recordar ciertos consejos que hemos escuchado muchas veces, pero que tienen un impacto importante en el consumo de agua que hacemos en casa.
Algunos ejemplos típicos son cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, cerrar el grifo mientras nos enjabonamos en la ducha, no poner la lavadora o lavavajillas hasta que estén llenos, no utilizar el inodoro como papelera, etc. Además de reducir nuestro consumo de agua, también conseguiremos reducir nuestra factura al final del mes, por lo que todos son ventajas. Luz. Al hablar de luz, nos estamos refiriendo del consumo de energía eléctrica en general. Existen ciertos hábitos fundamentales en el uso responsable de la energía que nos van a ayudar a reducir el impacto en el medio ambiente. Para empezar, podemos cambiar todos los focos antiguos por focos LED, cuya eficiencia energética es mucho mayor que todos los anteriores. Asimismo, también es importante no dejar luces o apagar aparatos eléctricos encendidos cuando no los usamos. Además, en el caso de contar con un clima eléctrico, calefacción o aire acondicionado, es fundamental contar con un buen aislamiento térmico en casa para evitar fugas. Yo soy Anaí Rodríguez y te quiero agradecer tu presencia en este programa dedicado a la ecología de nuestro gran estado de Hidalgo. Nos estamos viendo en una próxima emisión de Eco Hidalgo, el programa donde la biología y la ecología conviven con la naturaleza. Hasta la próxima.